Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos con el profesor Pedro Rodríguez, el cual es maestro en la Universidad de la Comunicación, UNAM y UTECA. Y yo, como comunicólogo César Cid González, vengo a saber sobre usted. Bueno, sabemos que tiene una licenciatura en comunicación. ¿Y cómo fue que llegó esta aspiración hacia usted? Bueno, de hecho ya tengo una maestría en periodismo y nuevas tecnologías. Hoy me acaban de dar el título. Bueno, pues resulta que pues a lo largo del tiempo y desde niño siempre me interesaron las noticias. Y entonces yo como pues primera acción recibir al padre que viene de la labor, pues era pues, formidable, ¿no? Y él traía siempre un periódico bajo el brazo. La prensa, el Ovaciones, Últimas Noticias, que eran los periódicos de ese tiempo. Y me gustaba revisarlos. Revisaba la sección de deportes, de espectáculos. Y entonces se me hizo pues un hábito estar leyendo los periódicos. Y después, con el paso del tiempo, los leía en voz alta. Entonces sí, siempre en la primaria y en la secundaria me ponían a leer en voz alta. Y leía bien, había practicado mucha lectura. Entonces no necesariamente tenía la visión de llegar a ser un profesional de la comunicación. Ya en la prepa y demás, pues fui un relajo y soy sincero, siempre le digo a mis alumnos y a mis compañeros que me adivinen cuántas materias reprobé en la prepa o cuántos extraordinarios hice. Entonces sorprenden cuando les digo que yo hice 32 extraordinarios, 9 de química, 6 de cálculo. O sea, en realidad yo fui no un alumno modelo, ¿no? Pero una persona de los amigos que estábamos en ese entonces nos dijo que nosotros no íbamos a llegar a hacer nada, que íbamos a ser unos tontitos en otras palabras. Entonces a mí me dio mucho coraje y le dije, yo voy a hacer que te comas tus palabras. Entonces eso hizo que a su vez yo me dedicara a tratar de terminar la prepa. Entonces me puse a estudiar y demás y terminé, pero te estoy hablando de que pasaron 6 7 años de bachillerato, ¿no? Bastante tiempo. Entonces yo tenía el pase reglamentado en la UNAM, todavía sin ningún problema se podía hacer, nada más con que acreditara su preparatoria. Y yo me veía jalando cables en las producciones de Televisa, con los actores, en las filmaciones. Yo no me veía como periodista. Entonces eh, entré a la carrera y me propuse no, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, me propuse no reprobar ninguna, pues enfocarme en lo que realmente era, ¿no? Y poco a poco y la experiencia que ya tenía acumulada de algunas otras cosas en el camino hicieron que yo tuviera como esa facilidad de hablar ante el salón, ser líder de opinión en el salón, cuestionar a los profesores. Entonces como que destaqué por ahí en esa parte. Un profesor, un profesor en la clase de guión, se llama Carlos Castaño Esmitia, no sé si viva o ya haya fallecido, me propuso leer un guión de La sombra del caudillo que él había producido en radio cuando se hacían radionovelas. Entonces leo y termino de leer y me dice, oh, usted debería de ser locutor. Y yo digo, ¿por qué no? Me voy al CETE, que era el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, investigué un poquito y ahí certificaban a los locutores antes, ahora ya no es necesario. Y tomé dos cursos de locución en el CETE, me dan mi licencia de locutor, llego al servicio social, elijo estar en Notimex, en la agencia de noticias del Estado mexicano, que ahora está en huelga, 3 años de huelga, y llego a la parte de producción audiovisual, y ahí empiezo a jalar cables, a acomodar lo que yo más o menos había visto, ¿no? Pero yo ya era locutor. Y entonces yo les decía, oye, yo quiero grabar, y no se podía. Hasta que en un momento dado hubo una producción de un spot para el Injuve en el año 2000, que algo así tenía que decir. Ven y participa al Premio Nacional de la Juventud 2000, acércate. Y me quedé, hicieron un casting, me eligieron y de ahí ya me empezaron a utilizar para los espacios informativos de radio que se hacían en Notimex, que se distribuían en Radio UNAM, Radio Educación, en Limer, y yo ya estaba feliz, ¿no? Pero me metí más a aprender las cámaras, a editar. Antes eran ediciones lineales, no como ahora, que son no lineales, ya son digitales y demás. Toda esa parte análoga a digital la vivo.
Y entonces voy a cubrir como asistente camarógrafo eventos, presentaciones de libros, entrevistas, conferencias, seguimiento a los directores del Seguro Social, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y empiezo a platicar con los compañeros, me empiezan a hacer parte del equipo, y entonces ese mismo camino me va llevando al periodismo. Y entonces es como ya me encuentro ante ese escenario, ¿no? Estudiar, desarrollarme como periodista. Y de ahí, bueno, pues para no hacerte tanto el cuento largo, estuve 23, 24 años en Notimex, o sea, mi servicio social, me quedé a trabajar y después la última plaza del área, digamos asistente camarógrafo, llegué a ser hasta subdirector del área de producción audiovisual. O sea, 20 años pasaron por todos los puestos, o sea, fui asistente, fui camarógrafo, fui locutor, fui editor, fui coordinador y fui subdirector de producción audiovisual enfocado a la información. Entonces teníamos un equipo, pues más que equipo, mis amigos, que pues se fueron sumando, fuimos encontrando, yo así los veo, ¿no? Como colaboradores, y éramos como 25, 26 trabajadores, reporteros, camarógrafos, editores, locutores, editores de audio, operadores de cabina, secretarios, ¿no? O sea, todo un equipo, y hicimos pues infinidad de coberturas. Ese fue mi camino hacia las noticias, hacia la información. Ok, sí. Bueno, y con respecto a esto de que has trabajado en diferentes ramas de la comunicación, quisiera saber si para ti, desde tu opinión, es mucha carga llevar este trabajo o al contrario es una experiencia en la que tienes muchos contactos con los que puedes compartir muchas experiencias durante este trabajo. No, sin duda ser periodista y demás te lleva a infinidad de experiencias, a infinidad de contactos, de relaciones públicas, sobre todo el estar en el lugar de los hechos, ¿no? Afortunadamente este trabajo me ha llevado, pues por ejemplo, a conocer Corea del Sur, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer una cobertura. Ahora con la llegada de Tesla a México, por ejemplo, fuimos a cubrir cómo Kia Motors eligió México, o sea, cómo los gobernadores de algunos estados fueron a convencer a los coreanos para traer la planta de Kia, que finalmente se quedó en Nuevo León, también en pesquería. Entonces, eso es una gran satisfacción. La cobertura del Papa, la visita del Papa Francisco a México, que estuvo en varios estados, pues yo tuve la oportunidad de coordinar esa estrategia de cobertura para la agencia de noticias, y me tocó estar en San Cristóbal de las Casas como 3 semanas, ¿no? Entonces, aparte de coordinar, pues presenciar eventos, estar al lado del Papa muy cerquita, o sea, son emociones y conocer situaciones que dices, wow, ¿no? Cómo uno está disfrutando las cosas. También me ha tocado algunas experiencias pues complicadas, ¿no? De supervivencia, pero bueno, las relaciones de amistad, ¿no? También he conocido gente muy valiosa, algunos contactos, deportistas, artistas, colaboradores, camarógrafos, locutores y demás. Aquí en este camino uno nunca deja de aprender y siempre es importante también tomar cursos, actualizarse y demás. Entonces he tomado algunos cursos de locución porque nunca dejé la locución. O sea, a pesar de estar en la coordinación, en la subdirección, yo fui la voz oficial de Notimex como 17, 18 años. Y a la fecha hago locución como pues un ingreso extra, ¿no? Y con la pandemia pude desarrollar esas habilidades de intercambio de voz a través de distancia. Entonces, pues para mí ha sido una alternativa extra ser locutor. Ahorita uno de los spots que están al aire es uno que hice para Colgate, ¿no? de un cepillo dental eléctrico, y bueno, pues eso es como también una parte alterna de la comunicación, no enfocada al periodismo, pero que sin duda alguna pues te permite también tener juego en ese rollo, ¿no? Sí. Bueno, y ya sabemos de tu vida de que te inspiró esta de la comunicación gracias al periódico que tú leías y te gustaba leerlo en voz alta. Pero en sí, aparte de ese periódico que a ti te fascinaba, ¿hubo alguna figura, así como un ídolo que tuvieras, una persona
a la que te llevó a hacer lo que tú eres hoy en día? Pues así, digamos, tener un ídolo en la comunicación informativa, no tanto, pero tuve la oportunidad de entrevistar a Jacobo Zabludowski, ¿no? Pues imagínense, o sea, lo que representa Jacobo Zabludowski, unos pues, pues lo ven como una imagen del periodismo, un gran maestro, y hay quien pues no les cae muy bien. Pero la verdad el trato que tuve con él, lo que platicamos en la entrevista, su actitud, su forma de comunicarse con nosotros durante la entrevista, pues fue formidable. O sea, fue una gran experiencia. Y bueno, pues ya no está en este mundo, pero dejó escuela de muchos comunicadores que actualmente están en la televisión y en la radio. Y en la parte de la locución, pues yo te puedo decir que sí admiro, por ejemplo, lo que hace Pepe Toño Macías o Mario Filio, ¿no? Pepe Toño Macías es la voz de Leonardo DiCaprio, del Capitán América, y pues también tuve la oportunidad de conocerlo en Notimex hace algunos años y entrevistarlo incluso, y entonces fue una gran experiencia, una grata experiencia, y ver pues las habilidades que tiene como locutor son formidables. Y de Mario Filio, pues tomé un curso de locución con él y lo conocí, y una estupenda persona, aparte de lo profesional que es. Y entonces, pues sí son como situaciones que las que uno quisiera llegar a ser, ¿no? Tener pues una vibra muy padre, sobre todo. Deja tú lo profesional y lo exitoso que sea en el camino. Creo que esa vibra siempre es importante mantenerla. Entonces, pues puedes admirar a tu hermano, a tu tío, a tu papá, a tu mamá, ¿no? Pero lo que más dejan es esa buena vibra, o lo que uno debe de percibir es eso. Y con respecto a esto de la locución, que has conocido a varias personas dentro de este ámbito de trabajo, si un día se te diera la oportunidad de doblar la voz a un personaje de alguna serie o película que sea muy destacada, ¿te meterías a trabajar en este ámbito? Fíjate que ya tuve la oportunidad, y lo busqué también porque era, pues, siempre uno tiene que tener metas y visualizar hacia dónde va, ¿no? Entonces yo decía, cuando mi voz aparezca en el cine, hasta ahí llegué y me muero. Entonces mi familia me decía, no, ¿cómo estás morir? Y apareció mi voz en unos spots de salud visual que tiene Cinépolis, y aparecía mi voz antes de la película en esos spots, ¿no? Entonces nos llegamos al cine, esa es tu voz, y no me morí. Asimismo yo quería hacer doblaje. Hace muchos años Televisa hizo una experiencia de los medios que se llamaba Espacio. A mí me tocó ir a Espacio 97. En ese espacio hice doblaje en un taller con una empresa que desapareció que se llama Audiomaster 3000. Y ahí fui un mes a tratar de hacer doblaje. No pude, nunca me dieron oportunidad de decir, auxilio, acá atrás, soy el último de la fila, ¿no? Porque el sindicato controla mucho a los actores, porque son actores, no son locutores. Y el celo profesional es mucho hacia que seas actor. Entonces, ya no pude, dejé en el camino esa experiencia. Pero ya más adelante fui a entrevistar a Rubén Moya, que es otro locutor muy famoso, que le da la voz a Morgan Freeman en Batman, por ejemplo. Una voz gruesa, He-Man, ¿no? Personajes pues, que siempre estamos ahí. Y entonces en la entrevista yo les digo, oye, yo soy locutor también, ¿qué tengo que hacer? Fui a unos estudios que se llaman Candiani, y ¿qué tengo que hacer? Yo soy locutor. Y digo, eres locutor, a ver, vente a hacer un casting. Y fui a hacer un casting de narración, y me hablaron 2, 3 días y me dijeron, oye, quedaste seleccionado al casting, vas a hacer este documental, donde fui narrador de un documental sobre ISIS, ¿no? Nombres árabes, difícil, y él me dirigió, Rubén Moya. Terminé, es 1 hora de documental, firmamos para que me pagaran, y por ese documental me iban a pagar 500 pesos. Y tuve que ir otro día a grabar 2 frasecitas que estaban ahí medio mal. Entonces, 500 pesos, yo creo que eran 500 pesos como ahora, no significaba como mucho, y grabé mucho, y además la experiencia de tener a un gran profesional encima de ti y corrigiéndote, y mira aquí, acá no,
fue muy fuerte. Entonces yo dije, no, o sea, se gana poco. Yo estaba en Notimex, entonces tampoco era como muy fácil salirme de Notimex, ir a grabar. Entonces dije, no, por el momento esto no es lo mío. O sea, no, se paga poco y es como mucho de mi tiempo. Y ya lo hice. Ya llegué, ya toqué base y ya. Entonces, y entonces uno nunca debe de abandonar sus sueños. Sí lo hice, sí lo hice. Si me toca hacerlo de nuevo por cómo va la ruta en el camino, lo haré. Pero no, ya no es una búsqueda que yo quiera hacer. Uh-huh. Sí. Igual sabemos a ti que te dedicas a la docencia, pero ¿qué tipo de clases haces más? ¿Ciencias políticas o sociales? No, mira, yo doy clases del área de comunicación, doy clases de agencias informativas, de radio, producción de televisión, edición, periodismo, ¿no? Que son pues mis habilidades a lo largo del tiempo, lo que he estado haciendo, habilidades digitales ahora, como es monetizar canales de YouTube, ¿no? A producir videos de TikTok, de Instagram, toda esa parte del discurso para las nuevas plataformas digitales, por ejemplo. Storytelling, ¿no? Que es tan importante ahora, contar historias. Las historias están ahí al alcance de nuestras manos y a veces no las vemos. Y entonces se me ocurre hacer reportajes. Colaboro en una agencia de noticias también, que se llama Agencia Informativa de México. A raíz del despido de muchos corresponsales nacionales e internacionales de Notimex a la llegada de este gobierno, pues tienen que trabajar y entonces crearon una agencia. Y ahí en la pandemia, en una clase le pedí a un corresponsal que entrara a platicar con mis alumnos y le pregunté en dónde estaba colaborando, me dijo dónde estaba, entré, no tenían producción de video y yo les produje video y me invitaron a colaborar con ellos y llevo 3 años colaborando con ellos y le hago toda la producción audiovisual. O sea, doy clases, termino mis clases, mis horarios, 3 horas de clase, 4 horas de clase. Y en esos espacios, si espero otra clase, empiezo a hacer noticias, ¿no? O sea, ¿qué noticias hay? Hago el video, lo subo y doy clase, preparo la clase. Si hay que grabar, también grabo audiolibros para una empresa en Uruguay, ¿no? Entonces grabo audiolibros, tengo mi estudio propio, entonces me llega el texto, que también fue a raíz de la pandemia, donde estaba en un locutor, mandé mis datos, me pidieron grabar un audio, se los mandé y me dijeron, a partir de hoy integras el equipo de grabación de los audiolibros que tenemos, y entonces me mandan audiolibros, el texto, los grabo, los edito, se los mando y ellos lo publican en la plataforma de Audible. Entonces ustedes pueden encontrar como Pedro Rodríguez Audible los audiolibros que he grabado. Entonces uno tiene que buscarle y ante pues esta proyección que tiene ahora esos formatos digitales, podcast y demás, pues uno le entra, ¿no? Grabo a veces 5 horas de libros, 3 horas de libro, te pagan por hora grabada. A veces duran 5 horas y a veces son 5 libros del mismo autor, entonces tienes que grabar 3 horas, luego entregas 3 horas, te dan tiempo, una semana. La verdad está muy padre, pero sí es muy pesado, entonces tienes que acostumbrarte a estar grabando. Entonces si no doy clase, hago notas. Si me cae un audiolibro, en mis espacios de descanso, sábado, domingo, viernes en la tarde, jueves en la tarde, noche y demás, me doy mis tiempos para grabar un capítulo, editar el capítulo, otro capítulo, editar el capítulo, ya me cansé, descanso, preparo mi clase, ¿no? Entonces sí estoy en una actividad así diaria. Y si tengo ganas de hacer un reportaje o una cobertura y demás, si tengo ganas, la hago. O sea, hice un reportaje sobre la calistenia, ahora que está de moda eso de las barras y ya ves que ocupan su propio cuerpo para hacer ejercicio. Bueno, contacté a un chico, le hice un reportaje, el museo de Star Wars, cómo fabrican piñatas gigantes, coleccionistas de boletos del metro. Los temas están ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta la comunicación, la pasión, tengo ganas y a eso me dedico. ¿Y cómo te sientes tú en el ambiente en el que descubres nuevas cosas, así con personas que has entrevistado, nuevos temas, o en el caso de los audiolibros, que tú cuando le estás a conocer a las futuras nuevas generaciones sobre estos libros que a lo mejor ellos no conocían? ¿Cómo? Uno debe de pensar siempre en hacer un legado.
mi legado va a ser ese. O sea, mi hija, tengo una hija de 16 años, mi hija me ve grabar desde chiquita. Cuando hice mi estudio de grabación, la metí al estudio y yo decía que era la locutora más chiquita. Empezamos por mi hija. Ya las generaciones ahora que han trabajado en los ayudo a que entren a trabajar a algunos medios, los oriento, oye, ve acá, están necesitando gente acá, eso es dejar legado, ¿no? Entonces mi hija, por ejemplo, ya grabó conmigo un comercial, un spot de radio, ya apareció en las estaciones, ¿no? Y lo hizo mi hija, mi esposa y yo, porque era un spot familiar para una organización que se llama Red Familia, está en YouTube. Entonces ella dio el tono de niña y yo el de papá y mi esposa el de mamá, así era el tema, invitaban a un congreso. Entonces eso es hacer legado, mi hija ya quiere dedicarse a eso, ya mandamos unos demos que le hice a unas agencias de locución, ya le llamaron como a su primer casting y yo sigo haciendo casting, o sea, si me invitan hago casting, si, oye, grabo bodas, 15 años, tengo mis equipos, o sea, yo tengo un dron, vuelo dron, o sea, yo estoy todo el tiempo pensando en generar comunicación, contenidos, pero además es que ingresos, no como objetivo final, sino estar, ¿no? Ahora que comparto esta experiencia con ustedes, pues también es, o sea, ser amable, ser humilde, darles el tiempo, darles el conocimiento que necesitan, pues estar dispuesto a estas generaciones a compartir lo que sabes, ¿no? Entonces sí estoy muy contento. Había chavos de servicio social que llegaban a Notimex y me tocaba entrevistarlos, aceptarlos, guiarlos durante todo su programa de servicio social. No los poníamos a sacar copias, a estar parados, era agárrate una computadora, edita, haz las notas, el guión, graba, acompáñame, vamos a grabar esto. Siempre los involucrábamos a la cobertura y entonces eso los hizo crecer. Y ahora pues ya están colocados en otros medios, hacen hasta en otros países, y para mis clases los invito, ¿no? Por ejemplo, oye, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Puedes conectarte por vía Zoom para que platiques, sí, oye, necesito esto, que están en el 11, que están en Canal 22, que están en otros medios de comunicación, oye, esto, y si necesitas servicio social, cuenta con estos chicos, ¿no? O sea, es dejar ese legado, más que nada. Sí. Bueno, y sobre esto que dices que trabajas para Notimex, ¿cómo fue que durante tu trayectoria te hizo llegar ahí? O sea, bueno, yo llegué a Notimex porque ya no trabajo en Notimex, ¿no? O sea, me despidieron de Notimex, llegó la administración de este gobierno y pusieron a una pseudo periodista y pues corrió a mucha gente sin tomarles en cuenta nada, ni trayectoria, ni experiencia, ni la academia, ¿no? Entonces tuvimos que hacer otras cosas, pero no soy el único, o sea, hay una huelga que están ahí los trabajadores durante 3 años que no los atiende el gobierno. Entonces yo llegué porque seleccioné a Notimex en el programa de servicio social. Entonces cuando ustedes estén en su escuela, vayan y consulten a qué empresas puedes ir a hacer tu servicio social y métanse, vivan la experiencia, entrevístense con el área de recursos humanos. Si no son elegidos ahí, bueno, busquen otra alternativa, pero siempre enfrenten esos retos. Yo enfrenté el reto de estar en la agencia, ¿no? Y pues a la larga fue el camino que seguí y que me hizo ser lo que soy ahora, ¿no? Sí. Bueno, hablando sobre estos retos que has tenido en tu vida, ¿hubo uno en específico que consideras que fue el más grande que te llevó a ser lo que eres hoy en día? Pues el reto que tuve más grande fue terminar, pasar el examen extraordinario de química. Y te voy a ser sincero, yo ya trabajaba de pecero. O sea, yo fui pecero de combis de hace muchos años. Y entonces yo era bueno porque era bueno en química. Yo había reprobado química porque había sacado 10 en el primer examen. Y entonces eso hizo que me confiara. Y yo dije, no. Y entonces no entré al segundo parcial. Y entonces 10 y 0, 5. Y el tercer parcial igual, y entonces extraordinario. Y en extraordinario pues no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Entonces ya como pecero,
me compré un diccionario que se llamaba Diccionario Riudero, uno larguito así, quién sabe si todavía lo publiquen. Y en lo que esperaba que la fila de la gente y las peceras, pues yo me puse a estudiar, me puse a estudiar. Ya sabía que preguntaban, yo sabía hacer, ¿cómo se llama? Balance de las fórmulas, ¿no? Lo que se hacía. Y entonces pues ya me metí y pasé. Ese fue mi mayor reto, porque yo ya había dicho, si no pasas, tu camino va a ser las peceras. Sigo con mi pecera, ¿eh? La pecera ahí está y la trabaja, pero yo ya terminando eso y entrando a la universidad estudié inglés durante ese tiempo de extraordinarios, de que si entraba o no, estudié computación. ¿Y quién iba a decir que a la larga, pues todo se iba a ser digital? Entonces yo ya tenía herramientas, porque en la facultad yo era el único que tenía computadora, era el único que tenía cámara de video que ya había comprado. Entonces yo siempre decía, yo grabo, ¿verdad? Que vamos a hacer un especial, yo grabo. Entonces, pues me arroparon muy bien, esa generación de amigos y compañeros me han arropado muy bien. Entonces, ese fue, como diría Gustavo Adolfo Infante, ese fue el minuto que cambió mi destino, ¿no? El pasar el examen de química. ¿Y si consideras que hubo un cambio en tu personalidad cuando ya empezabas a trabajar, a diferencia de cuando tenías la idea de que no lo ibas a lograr y todo iba pues irse para abajo? Fíjate que no, un compañero camarógrafo que se llama Víctor Susuarregui, él era muy cotorro en el área, ¿no? Entonces, él llegaba tarde porque trabajaba en Editorial Planeta, creo que sigue trabajando en Editorial Planeta como pues, vendedor de libros y era camarógrafo después. Entonces, yo llegaba y era siempre muy dicharachero, o sea, hacía equipo, me enseñaron muchas cosas a otros compañeros y entonces yo a él lo veía como, pues qué padre que se pueda llevar bien y que sea sencillo. Entonces de él aprendí ser sencillo en el área. Entonces nunca cambié mi forma de ser. Incluso pues creo que dije, no, necesito ser más así. Más yo, más tu personalidad dicharachera, cotorro, siempre con sonriendo, con una sonrisa en la cara, saludar cuando llegas, saludar cuando te vas, ¿no? Siempre no ser cara de palo y que me ves y tú qué. Y ahora, pues como vienen las nuevas generaciones, oye, ¿me puedes dar una entrevista? Claro, con todo gusto, sí. He hecho entrevistas y he hecho conferencias, que me han invitado a conferencias y más. Quizá no soy un periodista que aparezca a cuadro, ¿no? Pero sí sé la labor que hay detrás del cuadro, que eso es lo importante. O sea, aparecer en cuadro pues, tendrá su complejidad y su importancia y relevancia, pero quien sabe atrás cómo se hace la noticia, a dónde ir, tener el contacto, hacia dónde se va a mover el personaje, o qué hay que entrevistar, o qué hay que preguntar, o el mejor encuadre, la iluminación, el lugar, para que al final uno como espectador lo vea, eso lo sé. Ese es mi valor, ¿no? Entonces, eh, sé sencillo siempre, sé humilde, ábrete ante los escenarios en que te puedas enfrentar y siempre cuida tu integridad física. Uh-huh. ¿Y hubo algún evento o hecho que te hiciera cambiar, ver, o sea, la perspectiva de tu trabajo? No, todo bien. Digo, la seguridad para los periodistas, pues como sabemos, es una actividad muy peligrosa, ¿no? Entonces, tuve dos experiencias muy fuertes, una en Ciudad Victoria, en una cobertura donde hubo elecciones, acababan de matar al candidato del PRI para gobernador y nos tocó ir a las elecciones como camarógrafo y pues sí me señalaron unos ahí malosos, ¿no? Yo sí pienso que a lo mejor sí me querían levantar, me señalaron y yo siento que iban por mí en la plaza ahí de Ciudad Victoria y medio hice una táctica ahí de caminar hacia la calle donde iba el sentido, oí un motor que se desplazó rápidamente como para interceptarme y me regresé y me cambié de ropa, ¿no? Y otros compañeros sí fueron agredidos en esa cobertura. Y en Guerrero fuimos a un festival de cine de Acapulco, y fuimos a hacer un reportaje del hotel donde vivía Johnny Weissmuller, que era Tarzán, ¿no? De las películas de Hollywood.
muy bonito el hotel, bajamos de la cobertura y por la quebrada y estábamos grabando yates y demás. ¿Y qué crees? Que había unos pescadores y salen del mar y pues estaba yo grabando y me dicen, si no te vas, te vamos a pozolear. Entonces yo no entendía qué era pozolear y ya me dijeron, ¿sabes qué? Pozolear es que te hierven, ¿no? En ácido. Entonces ya dije, ¿no? Ya les dije, no, no te preocupes, ya me voy. Y nos fuimos, ¿no? Entonces son situaciones, no me hicieron cambiar de rumbo, yo dije, de ahí seguiré y pues ahí. ¿Y hubo así un impacto en el que consideres que la comunicación de sus, a través de sus múltiples, bueno, de sus diferentes medios digitales tiene una influencia así muy grave, un impacto ante la sociedad? Claro, sí, sin duda nos van conduciendo, ¿no? Nos manejan. Ahora ya tú vas en el transporte, vas en la calle, estás en tu casa, y todo el tiempo estás viendo tu celular, ¿no? Entonces, obviamente nos van llevando, hay una situación que se llama agenda setting, ¿no? Si han oído o escucharán más adelante en su carrera, que es lo que los medios tratan siempre de estar informándole a la población. Entonces nos van llevando a ese sentido, como puede ser en el ámbito deportivo la selección mexicana, ¿no? O sea, ahí está la selección, ya estamos todos en la selección, nos distraen con la selección, con Gloria Trevi, son temas que están ahí y que nos van distrayendo de temas realmente relevantes, que de repente sube el dólar, que hay inflación, que suben los intereses en los bancos, ¿no? Que la inseguridad está más arriba, entonces te van distrayendo. Entonces, obviamente sí, ¿no? O al temas superfluos, ¿no? O sea, se mueve, por ejemplo, Rebecca Jones y de una publicación de un compañero actor, pues hacen una revolución y entonces todos opinamos del caso y la verdad, pues, o sea, ¿eso qué? ¿No? Cuando hay temas más importantes. Sí, sin duda. Sí. Bueno, ¿y usted qué opina sobre estos temas que a lo mejor son de puro interés, pero entretenimiento, que no aportan casi a la sociedad y tienen más relevancia y llegan a influir de una manera negativa? Y mientras, como dice usted, los temas que realmente sí nos deberían de interesar, pues se van al olvido. Pues es que hay públicos diversos. La audiencia la audiencia está ahí. Ya uno elige qué quiere ver, ¿no? Tu educación, tu formación, tus valores y demás van a verse reflejados en lo que tú consultas. Hay momentos en que yo digo, veo noticias, despierto con noticias, duermo con noticias, en la tarde escucho noticias en la radio, ¿no? Entonces, los medios tradicionales ahí están, los consulto. Yo vengo de unos medios tradicionales, quizá ustedes en esta generación sean pocos los que ven televisión, todo el tiempo están en su celular. Entonces, yo sí amanezco con noticias, como con noticias, duermo con noticias. Pero también me doy mis chances de ver videos de TikTok, ¿no? Esto de los aliens, que sí, que no, cosas que a lo mejor a mí me atraen. Hay contenidos para todo público y hay público para todos los contenidos, entonces no pasa nada, o sea, te puedes dar ese chance, ¿no? ¿Y qué le diría usted a la persona que era en el pasado, cuando entró a entrar en su primer día en el trabajo dentro de la comunicación? Vuelve a reprobar química, vuelve a reprobar química, diviértete, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, yo disfruté mi prepa, mi bachillerato como nunca. Iba a fiestas, jugaba fútbol, estaba con las chicas que yo quería estar, hice todo lo que quise. Reprobé química. Entonces, y eso hizo que después incluso pues, escogiera, ¿no? Los tiempos, las formas. Entonces yo sí, a mí me dices, ¿qué harías de nuevo? Reprobar química en la prepa. Y qué bueno que reprobaste. Me felicitaría a mí mismo, aunque no sea un buen ejemplo para los estudiantes. Pero ahora, ahora tengo maestría. Hoy me acaban de dar mi título de maestría en periodismo y nuevas tecnologías. ¿Dónde estaba antes? ¿Y dónde estoy hoy? ¿Quién lo puede hacer? Muy pocos. Gracias a mis padres, que siempre estuvieron ahí. Oye, iba mi mamá a la escuela y decía,
vengo a ver tus calificaciones. Iba con la secretaria y la secretaria, por X cosas de la suerte, no se las daba. Y me decía, tú le has de pagar a la secretaria para que no me dé tus calificaciones. Y dije, no. Iba constantemente a las audiencias de mis compañeros, ya llegó tu mamá. ¿Por qué no me dio la secretaria tus calificaciones? No sé, y no sabía. Entonces, yo disfruté, ¿no? Disfruté. Y dentro de tu vida en la prepa, ¿consideras que hubo como un empujón que te inspiró a llegar a ser lo que eres hoy, pero en el aspecto de que ya tenías como una conciencia de lo que podría ser tu futuro, o nunca imaginaste que llegarías tan alto? No, yo decía, ay, ¿por qué estudiamos la prepa si podemos irnos a la universidad de un brinco? Yo decía, no pasó. O sea, tú tenías que vivir esas experiencias. Todo muy bien. ¿Y qué recomendación le darías a los futuros comunicólogos del país para mejorar su desarrollo en su trabajo? Bueno, esta es una pregunta muy complicada. Muy complicada. Yo, si yo me hablara a mí mismo y dijera, a ver, prepárate porque vas a enfrentar estos retos en tu carrera profesional, en el ámbito profesional, leería más, ¿no? Buscaría a los autores o los especialistas de la rama en la que me quisiera enfocar. Aquí pues está Kapuscinski, ¿no? En la parte periodística, por ejemplo. Seguiría Kapuscinski, qué escribió, qué dice, comentarios, anécdotas, su historia, ¿no? Por ejemplo. Ahora con la parte del video que está en YouTube, antes no había YouTube, ¿no? Entonces ahora en YouTube pues hay tutoriales de todo. Entonces, si quieres aprender a editar, pues métete a YouTube. Si quieres, no sé, cualquier situación la vas a encontrar en internet. Antes no había. Y ahora con la inteligencia artificial, el chat de este GPT que está surgiendo, pues una maravilla, ¿no? Entonces ayer le decía al chat, oye, genérame unos hashtags para una nota de unos chicos de la UNAM que diseñaron un auto eléctrico. Entonces le compartí el texto al chat y le dije, hazme hashtag de este texto. Y me dio opciones, como unas 20 opciones de hashtag. Entonces ya, yo nada más las copié y las pegué en la descripción de YouTube para que se hicieran tendencia. Es una herramienta. Entonces, utilicen las herramientas que están a su alcance. En este caso, pues el internet. Enfóquense, inspírense, dedíquenle su triunfo, su día a día, a lo mejor a sus padres. Sus padres invierten dinero en su preparación, como la invirtieron en mí, a pesar de que yo era un desastre, ¿no? Entonces, pues mi papá ya murió, pero cuando yo recibí la constancia de la maestría, pues se la dediqué al cielo, ¿no? Porque él tuvo mucho que ver. Hoy, que justo acabo de recibir el título, pues claro, ¿no? O sea, sus padres los ven a ustedes como una extensión y invierten, no gastan, invierten en ustedes. Entonces, lo poquito que pueden hacer es regresarles ese sacrificio que hacen quizá en ustedes, pues ¿cómo? Pues terminando, como sea, yo terminé. ¿Y tú consideras que para los futuros comunicólogos de las nuevas generaciones deberían de informarse en diferentes ámbitos de redes sociales y nuevas plataformas? Todos son herramientas, o sea, es lo que te digo, no informarse, sino formarse de las redes sociales. Sí jugar, sí distraerse, sí, ¿no? Ahora la procrastinación de estar todo el tiempo con el dedito, pues están diseñadas para eso. Pero fórmense, sí infórmense, pero fórmense. Yo les decía a mis alumnos, o a ustedes les comparto, la Fundación Carlos Slim, ¿sabías que existe una Fundación Carlos Slim? Sí. Bueno, métete a sus cursos, son gratuitos, te dan constancia. Y hay, hasta para ser locutor de redes sociales hay. ¿Sabías eso? No, la verdad no. Pocos saben, ¿no? Entonces, hay para ser albañil, ¿sabías? Hay un curso para ser albañil en la Fundación Carlos Slim. No le estoy haciendo publicidad. Y así, muchos cursos gratuitos, con constancia.
tengan sus constancias siempre. Que si van a un lado, tomaron un curso, guarden. Si fueron a otra situación, guarden la constancia, el reconocimiento, todo guarden. Lo van a utilizar más adelante. Bueno, gracias Pedro Rodríguez, y fue un honor saber sobre la vida de tu trayectoria, igual cosas personales interesantes de tu vida y sobre todo que nos compartiste esa experiencia y esos datos como apoyo a las futuras nuevas generaciones como comunicólogos para que así pues los jóvenes estén más interesados y tengan más la conciencia sobre entrar al ámbito en este estudio. Un honor. Gracias. No, gracias a usted, al contrario, pues un honor que se hayan pensado pues en hacerme la entrevista. Yo con gusto, no queda más que seguir apoyándolos y agradezco a su institución y qué bueno que los mandan a hacer este tipo de actividades. Gracias, César. Gracias.